peores cosas se verán. Bueno, fíjense ustedes que han pasado en estos 2 días, jueves y viernes en México, cosas importantes relacionadas al tema de la comunicación. ¿Qué es lo que ha pasado? Hemos venido haciendo como un recuento de las noticias falsas, de cómo funciona la comunicación en México, el periodismo, la corrupción y todo esto. Bueno, pues ayer se tocó un tema muy importante en la conferencia de Andrés Manuel López Obrador, que es las situaciones precarias en las que trabajan muchos de los reporteros en los medios de comunicación, ¿verdad? Tienen mucha razón porque solamente algunos de los líderes de opinión, de los columnistas, de los que aparecen ahí a cuadro en la televisión, son los que ganan grandes sueldos, $500,000 para arriba, 400,000, y de ahí échenle, ¿no? Y es muy lamentable eso porque se les paga básicamente por mentir, por decir lo que la casa por la cual han sido contratados quieren que digan, ¿verdad? Al servicio de una serie de intereses. Entonces eso deja de ser periodismo y reciben esos grandes sueldos. Cada quien su conciencia, ¿no? Mientras que la raza de abajo, el periodista de a pie, pues gana una miseria, siempre ha sido así, ¿sí? Son contratos por honorarios, no hay seguro social, no hay Infonavit, no hay prestaciones, llega Navidad, no tienes aguinaldo, nada. Yo personalmente trabajé así de 1990 al 98 en Grupo Radiópolis, ¿sí? Por honorarios todo el tiempo. Y nunca tuvimos, muchos de mis compañeros y yo, pero voy a hablar por mi cuenta, nunca tuve seguridad social, nunca tuve un contrato definido, nunca, todas las prestaciones de ley no hubo. ¿Por qué? Te hacían firmar contratos semestrales, después de allí vinieron los contratos trimestrales y hasta mensuales. Entonces siempre estaba el riesgo de que lo corrieran a uno y que uno fuera a dar a la calle. Entonces esa situación pues es muy triste y así están muchos de los reporteros en los periódicos, en otros canales de televisión, en la radio. Y lo peor de todo que pasa o que ha pasado es que estos dueños de los medios de comunicación lo que hacen y yo lo vi también, hablo con conocimiento de causa, lo que hacen con estos periodistas que vienen saliendo de la universidad es no pagarles, porque están aprendiendo, porque les van a dar la oportunidad, porque aquí vas a aprender y los explotan y después de ser explotados, bueno, algún día les dan unas migajas de lo mucho que ellos cobran por cuestión de la publicidad, ¿no? Ese caso es muy lamentable de muchos periodistas jóvenes y no tan jóvenes que andan allá por honorarios, andan de freelance y andan pues ahí en la loma. Entonces ayer una periodista muy destacada de años en México, Isabel Arvide, si no me equivoco, Isabel Arvide, si me equivoco pongo el nombre completo en la descripción, pues fue a la conferencia de Andrés Manuel a decirle que se iba a hacer con eso, porque las condiciones de muchos de los periodistas son terribles. Y pues seguramente lo que dijo el presidente les va a caer no muy bien a los dueños de estos medios, de estos explotadores, ¿no? De estos mentirosos explotadores. Pues que habrá que revisar eso, las condiciones de trabajo de los periodistas, porque todos estos que van ahí en la mañana, algunos ni han de cobrar y otros han de cobrar una bicoca, mientras que sus jefes a los cuales les llevan las notas, pues como ya les digo, de $1,500,000 para arriba por llegar a mentir 1 hora en promedio a un programa. Así que eso es muy lamentable. Ojalá por el bien de los periodistas y por el bien pues de las personas en general y de las familias, porque pues sí se requiere una seguridad laboral. Eso es el punto número 1. El punto número 2 es el día de hoy, nuevamente en la conferencia de Andrés Manuel, y es que da mucho de qué hablar, no nada más es hablar de política, pero da mucho de qué hablar. Se presentó el periodista Jorge Ramos, un hombre que ha caído en descrédito, por lo menos acá, ¿no? Del otro lado de la frontera con la raza hispana, y en México pues mucho más. ¿Por qué? Porque hizo un teatro, ¿no? Él lo dijo en un noticiario acá, ¿verdad? Aquí lo pasaron, que bueno, pues había estado mandado por
básicamente el gobierno de los Estados Unidos, y el gobierno de los Estados Unidos pues es Trump, ¿verdad? A hacer ese acto de provocación para Nicolás Maduro. Entonces, después de ese escenario, de ese circo que él montó allá en Venezuela, hoy llega a México nuevamente como enviado, porque qué raro, ¿no? Que esté el tipo por allá, si el tipo está acá en Miami cómodamente sentado. Además, recuerden que Televisa se va a fusionar con Univisión y se va a llamar Unimás, ¿sí? Y él, junto con León Krause, serán las caras, ¿no? Las caras hispanas para allá, para México. Se pone peor la cosa. Bueno, entonces este hombre llega en la mañana, le dan la palabra y dice que tiene básicamente dos preguntas, ¿no? Por ahí. Vean la conferencia porque vale mucho la pena ver lo que dice. Y le dice, bueno, respecto al caso de Venezuela, no, espérame, es que ligo la pregunta de otra manera. No iba a hablar de Venezuela, pero acabó hablando de Venezuela. Dice, respecto a Nicolás Maduro, que usted no le quiere llamar dictador, pero nosotros lo vivimos en carne propia. Le agradeció que haya intervenido el gobierno de México y de los Estados Unidos para sacarlo de Venezuela. Claro que si no, allá siguiera, ¿no? Y ni imaginarse en qué condiciones. Y agradece, dice, usted no le quiere llamar un dictador, sin embargo nosotros lo vivimos en carne propia y no nos han regresado ni nuestras cintas, ni la entrevista, ni los equipos, ni nada. Fue a llorar ahí con el presidente, ¿no? Entonces, ¿cuál es el punto número uno? Es un reclamo al presidente de México para decirle, ¿por qué usted no le quiere llamar a él dictador si nosotros sí? Bueno, parece que no le ha quedado muy claro lo que ha dicho Andrés Manuel López Obrador, que el gobierno se está rigiendo por la doctrina Estrada, ¿sí? Por la no intervención en los conflictos. Tenemos muchos pedos en México como para andarnos calentando en otro lado y andarle haciendo, ¿no? En fin. Si ustedes quieren saber la opinión de un especialista, Alfredo Jalife, uno de los grandes especialistas en geopolítica a nivel mundial, pongan Alfredo Jalife y por ahí hay una entrevista donde él habla de qué opina, de la opinión de un experto sobre la posición de México ante esos conflictos con los Estados Unidos, ¿no? O con Venezuela. Bueno, entonces, esa es como una pregunta. Lo echa a pelear, lo quiere echar a pelear, pero pues el presidente no es tonto. Luego viene lo de la violencia en México, que lleva a Jorge Ramos sus datos de diciembre a la fecha, y entonces ahí sí ya es una cosa personal que yo voy a opinar. Pues el presidente le dice, ok, aquí están los datos, se enfrascan ahí en una discusión que si son ciertos, que si no, que si X. Bueno, pues si este hombre es tan experimentado, este periodista Jorge Ramos, ¿no? ¿En qué cabeza cabe venir a traer los datos de diciembre del año pasado? Si el presidente toma posesión el primero, él esperaba con qué varita mágica que las cosas bajaran y desaparecieran. No. Se acaba de formar una guardia civil porque era urgente, ¿sí? Urgente que haya un cuerpo de seguridad creíble, fuerte en México. Muchos están en desacuerdo porque están ahí los militares metidos, pero personalmente creo que si no es de esa manera, ¿cómo entonces? Si el crimen está haciendo de las suyas, ¿no? O sea, con una estrategia, no es declarar la guerra como lo hizo Calderón a salir a tirar balazos, no, acá va a haber inteligencia, estrategia, ¿sí? Entonces, un hombre tan experimentado como Jorge Ramos, que ha entrevistado tantos presidentes y que ha estado por tantas partes del mundo, no creo que se coma un cuento, o no creo que por su cabeza pase que los problemas enquistados de una nación se van a resolver en 90 días. Pues estuviéramos hablando ante quién. Y si ustedes que me ven consideran que los problemas de una nación que son añejos y que están encristados y que parte de esos problemas somos los mismos mexicanos, los ciudadanos de a pie, ¿verdad? Y toda esa corrupción que hay, ¿creen que se van a solucionar las cosas de la noche a la mañana? No, hasta que no todos empiecen o empecemos a colaborar desde cualquier punto donde nos encontremos, porque aunque yo esté en el extranjero, sigo siendo mexicano, me encantaría que mi país estuviera bien, ¿verdad? Y me encanta colaborar por lo menos difundiendo información para poder ampliar un panorama y que no la fuente de información, como lo es de muchos, sea solamente Facebook y las grandes mentiras que allí
se presentan. Bueno, entonces, pues ¿en qué cabeza cabe? ¿No? Es un reclamo de que, pues, todo tendría que estar perfectamente bien ahora, ¿no? En fin, es infantil pensar eso e irlo a reclamar. Luego la siguiente cosa que le dice es que ve muchos militares ahí como para una guardia civil. Bueno, y la pregunta mía sería, ¿y cómo o cuál sería la propuesta de Jorge Ramos para asegurar al país? Lo acabo de decir, no es la estrategia de Calderón de salir a echar balazos, ¿no? Esta es una estrategia de inteligencia. Es el reclamo de muchos de los mexicanos y luego pienso que quizá a los mexicanos no les gusta estar seguros, ¿no? O sea, pedimos seguridad, pero cuando viene el ejército, no. Cuando va la cosa como en serio, no, nos espantamos, no, como que onda. Se tiene razón porque el ejército anteriormente hizo muchas cosas terribles desde la década de los 60, ¿verdad? Pero bueno, también las cosas pueden cambiar. Y ya lo dijo Andrés Manuel, la estrategia de cambio es entrar a hacer programas con la gente pobre, con los jóvenes, para que esos jóvenes no tengan que enlistarse en las filas de la delincuencia porque no tienen oportunidades y no hay el recurso suficiente, ¿sí? Es atacar el problema de fondo, no atacar el problema, es como, miren, bueno, para qué dar ejemplos, no atacar el problema a balazos y se acabó, no, eso no dio resultado. Bueno, entonces así Jorge Ramos con eso. Y luego la pregunta, otra que es una pregunta que da vergüenza, queriéndolo echar a pelear con Donald Trump. Le dijo que en el pasado le había dicho que era un racista. Pues eso todos lo sabemos, eso es obvio. Si a él lo sacó por ser hispano, ¿no? De la conferencia de prensa lo votó al carajo, ¿no? Por esas cosas, imagínense, eso ya lo sabemos. Pero eso había sido en el pasado, claro, ¿no? Pero ahora como presidente vengo a incendiar el asunto. Le dijo que era racista. ¿Qué le responde, no? Al presidente Trump. Y bueno, pues ya también Andrés Manuel lo había dicho, ¿sí? No es momento, ni tenemos por qué entrar en un pleito bravucón donde no se va a llegar a nada, ¿sí? No se va a llegar a nada peleándose con el vecino, ¿sí? Nos necesitan y los necesitamos. Eso es así de simple. Eso es así de simple. Es mejor colaborar. Además, Andrés Manuel creo que es sumamente inteligente al guardar silencio e ir trabajando. Finalmente Trump se irá, tarde o temprano. Y vendrá otro, ¿sí? Y si las relaciones ahora entre los dos países están bien, es en gran parte por el presidente y por Marcelo Ebrard, que es el canciller, que no se han envalentonado como ya lo hubieran hecho muchos mexicanos, agarrarse a golpes, valentones, no, inteligencia, no conviene mal estar con el vecino, ¿sí? Que además nos puede poner la bota aquí y entonces sí, ahí habrá un problema, ¿verdad? Hay que tratar a las personas de acuerdo al tipo de personas que son. Y creo yo que Andrés Manuel está tratando al presidente de los Estados Unidos de acuerdo a la persona que es, ¿sí? Y todos bien, las cosas van caminando. ¿Qué les quiero decir con esto? Que lamentable la participación de Jorge Ramos de ir a provocar al presidente de México, de irlo a provocar en temas que parece que él nunca ha escuchado sobre las posturas que tiene el presidente de estas cosas que preguntó, ¿verdad? Va envalentonado, bravucón, haciéndose el periodista, haciéndose el gran periodista. Bueno, qué pena. Bueno, chicos, ya porque es demasiado buen viernes, pásenla bien, reviéntense, porque saben que peores cosas se verán. Chao.